Más al sur de este país, una tierra que se extiende, aún hay más por descubrir. Una llama crece fuerte, bajo el cerro de la muerte, en la cumbre de las montañas, se oye el río y la cascada, y el calor de su gente. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast La Raíz. Mi nombre es Isaac Calderón y estoy aquí con un invitado más que nos viene a contar más historias interesantes y arraigadas en las raíces de los emprendimientos turísticos de nuestro cantón. Recordarles que este episodio llega a ustedes gracias a Avenida Pérez. Aún hay mucho por descubrir, que es la campaña de atracción de turismo que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón. Hoy me encuentro con Alberto Rojas de Ecogranja Educativa Broca, ubicada en Pérez Celedón, en la S de Pérez Celedón, que nos va a contar del proyecto y nos va a contar historias relacionadas a todo un proceso que han llevado y un proceso de siembra y educación ambiental que tienen muy interesante. Alberto, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, claro, estamos para servirles y para ver el proyecto ahí, para que lo conozcan un poco más. Excelente, Alberto, muchísimas gracias. Alberto, va a empezar con una pregunta que le hago siempre a los invitados que vienen, y es, ¿dónde nace Alberto? Ok, bueno, yo soy de Cartago, ¿verdad? Okay. Cédula 3. Veo que ya vamos ganando, ¿verdad? Con Cartago. Sí, esto es una finca de herencia de mi abuelo desde el 46 que la tenían. Okay. De ahí vamos a ir contando todo, como son 3 generaciones que hemos pasado por ella. Ok. Alberto, cuéntame un poco cómo fue esa infancia en Cartago, cómo era esa familia donde crecías, así tal vez como para conocerlos un poco. Ok, bueno, nosotros somos apellidos Rojas Campos, somos de una familia neta de Cartago Centro, pero de mi abuelo siempre, digamos, todo sus negocios y todo fue salido aquí de Pérez Celedón. Ellos venían con ganado de San José, de Cartago a Pérez, y iban con chanchos de aquí para allá, pero eso fue caminando, ¿verdad? Sí, antes de que se construyera la carretera. Sí, antes de la carretera. Se la ruta de los pioneros. Por la ruta de los pioneros. Por cierto, ahí en la finca se llama Canchera. Ahí lo pueden buscar en Google, ahí siempre está Canchera, ahí es el primer puesto que decían caminando cuando iban arriando chanchos, ahí es el primer descanso, que ahí dormían dentro de los chanchos. Me imagino que su abuelo y el mío, muy probable que se toparan por ahí en alguna de esas caminadas. Mi abuelo también por muchos años viajó por esa carretera a la zona de Los Santos y San José. Mi abuelo es oriundo de San Pedro de Montes de Oca. Okay. Y después lo adoptaron en Santa María de Ota, entonces es muy probable que, porque son como los mismos años, como inicios de los 90s, de los 900, pues. Sí, de los 900, 910, claro. 1920, 30, por ahí. Sí. Nosotros, mi abuelo le llamaban Antonio Rojas Camacho, le llamaban Tino Camacho. Tino Camacho. Sí, señor. Pero de Cartago, del Huarco de Cartago. Del Huarco de Cartago. Sí, señor. Así es, sí. Puramente donde se entra a Cartago yendo desde Pérez Celedón. Es correcto, sí. Uh-huh. Ok, y su abuelo entonces empezó a comercializar, llevaba y traía animales, y ahí pasaba por Cachera, que era... Eso, según, digamos, ahí mi abuelo, ahí estuve buscando unos libros, él todo lo escribían, que le compró una vaca Toniel Ceciliano, se lo cambió por una montura, que una montura ahí valía 15 colones, ahí estábamos viendo en el libro, una montura y eso, desde el 46, desde que, digamos, ahí están los libros de donde él apuntaban todo, antes los señores apuntaban todo, del 46 está esa finca. Cuando él la adquirió. Cuando él la adquirió, dicen que antes lo cogían por, digamos, de todos los amigos de ellos, digamos, a la gente de aquí de Pérez cogieron en Santa María, uh-huh. Y él cogió aquí en Pérez Celedón. Había un señor, ahí él me contaba antes, se llamaba Coli Mesa. Él tenía una finca yo creo que es por Buenos Aires, esos lados. Y él venía con él caminando aquí, con ellos venían, de no sé cuánto duraban, 3, una semana, arriando chanchos o algo. Sí. Sí, y esta finca nació de esos primeros señores que se metían a una montaña y hacían una picada y tenían que voltear para poder declarar lo propio, o él
compró la finca de alguien que ya lo había hecho previamente. No, o sea, eso es lo que no pudimos, pero sí, mi tía, que es una de las más viejas, yo estoy consultando, dice, digamos, que ellos, digamos, entre los grupos que iban ahí, la gente, decían, esta parte es mía, todos lo cerraban y después hacían posesoria o quién sabe qué sería, Sí. y así igual toda la gente, para allá yo me dejo este pedazo, y ahí, imagínate, desde el 46 existía, de no sé, un montón de años, sí. Yo entiendo que así lo hacían, como Sí. que, qué sé yo, llegaba a una parte, mira, aquí está bonito como para trabajar, que hay, qué sé yo, breñones o hay montañas y demás, entonces hacían lo que llaman una picada, que es Una como, picada, como un sí, surco y un cuadrado y dicen, ok, esto es mi límite y llego hasta aquí porque hasta aquí puedo trabajar o porque ya aquí empieza otro vecino o qué sé yo, y marcaban el límite y aquí es mío y después lo trabajaban y una vez que lo tenían trabajado podían hacer lo que Correcto, sí, llamaban me imagino que así lo hacían. llamaban Sí. un denuncio en aquellos Denuncio, años. así es. Hacían un Denuncio, eso es lo que ando buscando esa Ajá, palabra. el denuncio. El denuncio, así Sí. lo hacían, sí. Y digamos, esta gente, los sicilianos y esas familias de aquí, ellos cogieron en la parte que vos dijiste ahora, en Santa María y esos lados la gente de Pérez iba para Santa María y Sí. ahí fue, escogieron más. Sí, siempre ha habido una migración muy, muy grande entre Santa María y Pérez, porque también mucha gente de Pérez vino Ajá, de Santa ajá, María, ajá. mucha gente que Sí, se sí. asentó aquí. Y bueno, su abuelo hace esta finca, ¿cuánto terreno es? Esa finca cuando pasó la carretera la dividieron en dos. La parte de abajo son 90 y resto de hectáreas y la parte de arriba son 81. Pues, Sí, son eso grandes. fueron años de volar hacha. Quién No se sabe. sabe No, ni es cuántos montaña. años. Ahora es montaña. Sigue siendo montaña. Sí, hay partes de potrero ahí donde, digamos, a donde ellos dormían, que era un llano muy bonito. Ellos salen, casi la finca nace de Quebrada para arriba. Todo hasta donde llaman, pasa la carretera y sube más como 4 kilómetros para arriba. Y del Pioneer ambos lados sobre la carretera también. Y el río Pioneer es el lindero. El río Pioneer hasta la calle que viene de Quebradas hacia la carretera. Todo ese es el lindero, todo la colindancia, hasta arriba. Hasta la S. Sí, hasta la Wow, S. es un montón de terreno. Sí. Qué bonito que está preservado todavía en montaña. Claro, nosotros ahorita lo tenemos ahí como 150 hectáreas metidas en Fonafifo. En Fonafifo. Sí. Sí, porque mucho de lo que pasaba antes, por lo menos en el pueblo donde yo me crié y donde está la finca de mi familia, es eso, que tenían que volarse la mayoría de la finca para poderla declarar. O por lo menos tener una buena parte de la finca trabajada para... Sí, no sé, hace muchos años, ¿verdad? Mi abuelo de mi tata me contaba que ellos sembraban maíz, tenían café. Mi abuelo por ahí donó un poco porque el pueblo de la S ahí tenía una pulpería y ellos donaron un pedazo para el caserío que hay ahí. Todo, porque la finca se ve donde está dividida en una parte como una cuchilla ahí y es el caserío. Entonces mi abuelo siempre, mi tata decía que su abuelo había donado todo eso a las familias de Camachos, esos que viven ahí. Ah, ok. Los Camachos, sí. Para que se criaran ahí. Se criaron. Ok, y entonces esos potreritos y él traía el ganado y lo tenía ahí para venderlo y distribuirlo. ¿Y cómo fue? Eso, digamos, ¿Cómo se fue pasando? Ellos, digamos, venían arriando ganado, traían ganado con todo aquí a Pérez y vendían el ganado y subían con chanchos. Para Con chanchos, sí, pasaban y ahí a Santa María dejaban un poco y ahí iban arriando, allá a chanchos. Y en la finca lo usaban que nada más como en la un lugar finca, de paso. digamos, es una finca de paso, ¿verdad? De descanso ahí y toda la cosa. Después ya al tiempo vino mi papá. Mi papá comenzó también, en ese tiempo maderearon, sacaron madera, mucha madera de ahí, con una gente de Cartago, sacaron madera, después ya papá tuvo un poco de café, sembraban maíz, no recuerdo qué año, puede ser en los 90, puede ser, o tal vez más atrás. También teníamos ganado blanco, después ya se metió a una hermana mía con Cimenton. También con Cimenton tuvimos muy ganado muy bueno, puro Cimenton. Después también al tiempo sembramos 4,000 palos de aguacate Hass. Ah, qué bien. Sí, ahí esa finca se sembró Hass. Y ahí estuvo produciendo, pero la torta de ahí que es muy ácido el piso, entonces se caía en la flor y de ahí nosotros veníamos de Cartago y ahí con piones, ¿verdad? Y en eso no tiene que estar uno ahí, entonces mi hermana no
No, falta de manejo, Claro. pero sí quedaron ahí. Y el aguacate sí, es un cultivo bien delicado. muy delicado, sí. Sí, sí. Mi papá fue también de los primeros productores de aguacate Hass aquí y hasta el momento tenemos, por dicha, el cultivo. No el mismo, porque también por un tema de en algún momento con el aguacate no se sabía Sí, ¿qué cómo se era? trabajaba, cómo era. Ahora es la Sí. fruta verde, ahora sí es, es Sí, la fruta. ahora es oro, hay incluso una variedad que le llaman oro verde ya. Sí. Pero sí, en aquellos momentos las prácticas eran diferentes, en todos los cultivos no duraban tal vez lo que se Eso te espera estoy que hablando duren. de tal vez unos 18 años esa siembra, tal vez unos 20, casi 20 años. Pero más bien ahora hay otros proyectos ahí que más adelante vamos a hablarlos ahí para a ver si se desarrolla más. Entonces, y sembraban, por ejemplo, el maíz y todas esas cosas las sembraban para consumo o también para Todo iba negocio, para Cartago, para digamos, a para Cartago los venían, mercados y... sí, el Cartago, también a Senada, en ese tiempo no era Senada, eran, no sé, por el lado por donde está el tren, por esos lados, ahí era un mercado que yo recuerdo que yo oía, yo estaba pequeño en ese tiempo, sí, que llevaban el maíz ahí, Ok. sí. Ujú. Sí, porque bueno, también seguro depende como si el clima y demás, porque muy poca gente que yo sepa ha sembrado maíz para hacerlo como un negocio y muchas veces más como subsistencia, Sí, pero eso fue hace mucho consumo. tiempo, ¿verdad? Ajá, ajá, En ese ajá. tiempo era diferente la hora. Sí, Ahora, claro. sí, ahora hay muchas clases y hay maíz de forraje, maíz de todo, que Ujú. eso lo podemos hablar con el proyecto cuando yo ya entré a la finca. Todavía cultivan maíz. Ya no, ya no. No. Ok. Ok, su abuelo empezó trabajando esto Llegó mi padre con ganado y ah, bueno, sembraba. cierto, sí. Sí, y ya después de muchos años llegó una hermana a sembrar el aguacate. Después hace 10 años, de ahí yo vengo a la finca a desarrollar otros proyectos ahí. Ujú. Y en ese tiempo usted venía, qué sé yo, cuando Ven- estaba su hermana y cuando estaba su sí, papá, usted veníamos venía... nosotros veníamos chiquitillos veníamos de ahí, era el paseo, la finca, digamos, Ajá. cada 15 días a venir a vacunar, a ver el ganado y toda la cosa, porque ahí había unos señores que los cuidaban, pero Y sí les nosotros, tocaba a ustedes que venir sí, a a venir soguear el ganado y y revolcarse y todo eso. arriado y a Ajá. veces no había ni corral y eran unos charrales, unos morales ahí que eran unas Uy, sí, ya me espinadas imagino. fatales. Sí. Sí, ¿qué recuerda usted de esas épocas así como con nostalgia? Puña, Que no, usted diga qué primero bonito que era tal cosa o... Era muy bonito, pero lo más feo era el viaje, que se mareaba ese Ajá, montón de vueltas ajá. y en ese tiempo yo recuerdo que era un Land Rover, un carro de esos y duraba como 4 horas de Cartago aquí, todo Y el no era la cerro. carretera que conocemos, No, ¿verdad? y el frío era o en el cerro, Ujú. todo digamos, ahí en el cerro eran palitos pequeñitos, yo recuerdo que eran pequeñitos y se veía la escarcha y toda la cosa, ahora no, ahora ya pasa uno y no hay mucha escarcha ni nada, y era un frío pasar el cerro, ya era el paseo de nosotros de todos los fines de semana, venir a la finca, ir con el señor que cuidaba, Cuidado. ir a recoger el ganado, venir a vacunarlo, meterlo, amarrarlo, meterlo a la manga y había mucho palo de limón y mora, entonces era el paseo de cada mes, digamos. Y en Cartago ustedes nada más vivían o tenían allá Nosotros también? teníamos otro proyecto, mi papá, digamos, toda la vida ha tenido trailer, cuando, digamos, era maderero, cuando sacaban madera, camión standing, sacaban mucha madera de aquí hay varias fincas que en Convento tenía una finca también, sacaban madera ellos y después, después se metieron a los trailers, al transporte trailer. Nosotros fuimos los primeros, bueno, hablo yo de nosotros porque era mi papá, ¿verdad? Los primeros que sacamos piña. Con piña antes lo sacaban en furgones, al principio lo sacaban en contenedores, perdón, lo sacaban primero en furgones refrigerados, ahora ya vienen con contenedores y eso, ya más o menos ahí estaba Han Ramírez, los dueños de las bombas aquí, los Patos, ellos jalaban la piña en eso, nosotros éramos los más fuertes, nosotros teníamos como 18 cabezales jalando piña Cuando estaba entrando Pindeco y cuando entró demás. Pindeco hace, Ujú. sí, y estaban sembrando aquí en la orilla. Y después del transporte, ese era el fuerte de nosotros, y la finca aquí esta no era Era más como por un como hobby. como un hobby ahí, Sí. que de una herencia que mi abuelo Ajá, ajá. la tenía ahí. Y el fuerte de nosotros en Cartago era el transporte de tráiler, contenedores también. Después ya lo último, jalábamos una naviera de Hapaloy y compramos las cureñas y los tall loader para bajar los contenedores y toda la cosa.
Y ahí toda la vida ha sido, digamos, en tráiler, en transporte, papá nos crió en eso. Montados Sí, en el tráiler. montados, bueno, él tal vez, bueno, empresa en eso, sí. Sí. Ya después, ya lo último vino la pandemia y entonces se paró todo y gracias a Dios se vendió y ya mamá está adulta. Papá había muerto y ya nos dejó las fincas y eso, entonces yo hace 10 años me vine para acá a hacer un proyecto de ovejas, de ovinos. De ovinos. De ovinos y ahí tenemos... Y ahí es donde inicia, digamos, ahí este nuevo proceso. este nuevo proyecto Ok. de rural y cómo se llama, y meterme De con el turismo y MAG, demás, turismo ok. rural y toda esa cosa. ¿Dónde nace esa idea de las ovejas? Porque estamos hablando de que la historia, en ninguna parte mencionamos ovejas, ¿verdad? De como, qué sé yo, que hubiera algo, qué sé yo, como en la infancia o así, pero de pronto dices, voy a ir a usar la finca de mi familia y Sí, tener ovejas claro, ahí. digamos, esta finca, digamos, yo recuerdo que antes de cada ratico se desbarrancaban las vacas, Ujú. en los inviernos eran unos barriales Claro. que se iba uno hasta las rodillas en barro y todo, entonces yo comencé, ahora estaba en internet y el Google y toda la cosa y comenzamos a buscar qué podíamos desarrollar ahí en esa finca, entonces yo siempre era un travieso en esa cosa, entonces comencé a buscar, de ahí en las noches uno se sienta a ver, entonces... ¿Eso hace cuánto fue? Eso te estoy hablando 10 años más o menos. Ujú. Sí, cuando estaba empezando Sí, el internet. entonces comencé a buscar y me gustó el proyecto de las ovejas. Entonces comencé a investigar o de carne y toda la cosa. Y compramos 50 ovejas y un padrote. Y entonces yo me vine para acá. Y yo me vine a vivir aquí en la finca. ¿Solo o Me con vine solo, familia? me vine Ajá. solo para la finca y ahí estuve ahí pulseándola. Me quedaba 8 días, me iba 3 y teníamos el proyecto ahí. Tuvimos problemas con los coyotes. Después ya comenzamos a buscar genética de engorde. Entonces, después nos metimos a buscar el mercado, porque primero que todo, era muy lindo, donde parían y parían y de que hacíamos con ese montón de crías y no teníamos, Claro. aquí no hay educación para comer cordero. Es Sí, que aquí no hay. culturalmente no se No hay, consume. entonces me fui al MAC a que nos dieran una asesoría y toda la cosa. Más bien no sabían nada, entonces yo les comencé a ayudar con un señor Luis Gutiérrez del MAC. Él es, bueno, ya se pensionó. Él es en especies menores. Comenzamos ahí entre los dos y toda la cosa y a buscar forrajes y toda la cosa y sembramos. Hicimos como una finca modelo que el MAC nos ayudaba y todo. Entonces traíamos gente de la misma zona aquí que fueran a ver el proyecto de ovejas y cómo se mantenían y toda la cosa. Y eso Ahí, fueron como las primeras trazas las del primeros turismo. sí, entonces ya veníamos escuelas y venían a ver universidades y todo. Y bueno, en ese lapso fue de 2 años, de 1 año, 2 años ahí. Como ya me comenzaba a entrar turismo, entrar gente, entonces el MAC es una finca modelo, una finca, traigamos chiquitos a sembrar árboles, entonces traíamos escuelas, sembrábamos árboles, entonces no sé, me dio la noción, hicimos una granjita con animales de todo y ya le pusimos ese nombre, Ecogranja Educativa Broca. Granja educativa. Sí. Y para usted, ¿cuál es la parte tal vez más que le genera más ilusión? ¿El trabajar con los chiquitos y educar a la gente sobre cómo es este proceso o puramente el trabajo con el animal, digamos, Bueno, criarlo? todo va amarrado a lo mismo, ¿verdad? Porque de todo, digamos, en las ovejas nosotros crecimos y aquí nadie tenían ovejitas digamos, pequeñas. Nosotros traímos machos puros Dorper, comprados, se pagaron muy caros, un macho Dorper, 1.500.000 más o Hijo de menos, pucha. cruzadas con ovejitas media raza. Y de ahí iban creciendo, entonces se fue creciendo el hato. Llegamos a tener 375 ovejas. Eso es lo más que han tenido. Hemos tenido ahí. Nos comenzamos a hacer el mercado, fuimos a la costa, hicimos cursos de kosher, de todo, a ver cómo mercábamos. A ver en qué mercado podía entrar qué la carne. mercado era, y también el problema era que con las pocas ovejas, eran muchas, pero son pocas, para un Sí, mercado claro. digamos, de un restaurante y toda la cosa, ¿verdad? Ya aquí estaba el Magustán.
el Magustán, el restaurante, Ujú. ellos vendían cordero, pero lo compraban, no sé si eran automercado o no sé dónde lo compraban. Sí, que Entonces, también para un restaurante es mucho. es mucho porque ellos ocupan cortes nada más. Ujú. Sí, para una cadena tal vez es Poco. poquito. Sí, Sí. entonces hicimos una asociación con el MAC de aquí, entre varios que tenían, ya habían ovejeros aquí. Cuando yo vine ya habían gente que tenía ovejas y toda la Ok. cosa, pero no era un mercado para el consumo de la casa y eso. Sí, sí, como por gusto, Por- como porque tengo un pedacito de tierra que tiene buen pasto, entonces voy a tener ahí Sí, y entonces comenzamos a juntar gente, grupos y a dar charlas y traer gente de afuera y toda la cosa. hacer como un Y movimiento. sí, hicimos como íbamos a hacer como una cooperativa y todo, Ok. pero al principio arrancó y después de, no sé, se ve la gente muy celosa aquí, entonces no pudimos arrancar bien, pero sí pusimos de ahí, lo que es el cordero. Sí, y entonces Ok. nosotros hay un supermercado muy grande y todo el mercado, todo se lo estamos poniendo a ese supermercado. Ahorita todos se Todo, vende a nivel local, a nivel, no, digamos, a todo nivel va para San nacional. José. Por eso sí, pero es a A nivel nivel local, nacional. digo Costa Rica, digamos. Sí, porque más bien aquí en Costa Rica entran 6 toneladas de cordero de Nueva Zelanda. A la Sí, pucha. aquí se consumen. Se consume Si digamos, bastante. si esas 6 toneladas nos dieran la mitad, los productores que hay aquí en Pérez no abastecemos. Sí, claro, claro. Sí, no, y la torta de eso es que son más cortes. Son más cortes, digamos, cortes especiales, el chal, el rack, y digamos, ¿y qué hacemos lo demás? Y lo de obtener esos cortes, ¿esos lo hacen también ustedes? ¿Tuvieron No, que crear como un espacio para esto no, o se manda a un nosotros matadero? montamos un matadero. Hay un matadero que entra empacan al vacío. Aquí hay un matadero, los naranjos. Ok. Estuvimos haciendo, pero eran muy nuevos los cortes. Los cortes son muy buenos, eran los nuevos. cortes y ellos no lo hacían, se desperdiciaba mucho el cordero. Entonces lo hacemos en Coronado, en San José, en Coronado o en Copemontecillos, que ya Copemontecillos. empacan y ya viene, ya de una vez va para el automercado. Sí. Ok, y hablemos entonces de la parte educativa. Ok. ¿Qué aprende la gente o cuál es la experiencia que reciben las personas cuando llegan a Ecogranja Educativa? Ok, bueno, a base de los corderos, digamos, como ahí fue donde nació ya el proyecto de Ecogranja. Ujú. Ecogranja se hizo un galerón grande con todos los animalitos, los animales digamos, las vacas, lo básico, digamos, de una granja, ¿verdad? Y entonces, caballitos, eso, y también entonces traíamos la gente, los chiquitos, el proyecto empezó cuando el MAC nos ayudó, hicimos un proyecto de sembrar árboles a toda la finca para reforestar. Entonces traímos la gente y los chiquitos sembraron. Al otro año vinieron y ya habían los palos más grandes y estuvieron viniendo y todo. Entonces ahí fue donde se hizo ya la ecogranja y la ecogranja, digamos, los sábados y domingos viene la gente a disfrutar hicimos senderos, sembramos mora, entonces los chicos vienen a sembrar mora, a coger, digamos, frutas, todo lo que sembramos ahí. ¿Y a esos cultivos después le recogen esa fruta y se vende? Se vende, se utiliza para...? para el mismo, digamos, ahí hicimos una sodita, Ok. Entonces ahí vienen comiditas, casaditos y eso, entonces ahí mismo los chicos van a coger, se les explica, digamos, los corderos, los animales, la estiércol, ¿verdad? Que hay que hacer el proceso de que se le hace el abono De compostarla orgánico, y de demás. compostarla, entonces Ajá. les explica todos esos, digamos, ahorita están en escuelas privadas de aquí de Pérez Celedón, van allá y les hacemos su fiesta de De fin de año de y fin de demás. año o fiestas, digamos que ellos hacen giras, estudian algo, entonces un tema, entonces los revolvemos con juegos y con que ellos aprendan y todas las cosas, sí. Excelente, qué chiva. Bueno, ya estamos casi sobre el tiempo. Guillermo, invite a las personas que nos escuchan y que nos ven a que los visiten, información de, qué sé yo, precios o cómo pueden adquirirlos, tienen algún paquete, promociones Claro. o cómo los contactan y demás. Ok, nosotros estamos en Facebook, se llama Ecogranja Educativa Broca. Ok. Nosotros tenemos una granjita móvil que podemos llevar a las escuelas o a las fiestas de cumpleaños. Nos pueden buscar al teléfono 87 27 34 64 o por Facebook o WhatsApp nos pueden escribir. Estamos ahí, pueden ver
ver el proyecto en Facebook o tal vez por tal medio de este, ¿cómo se llama? Venía Pérez, ahí pueden ver fotos del proyecto. También tenemos senderos, camping. Nos faltó muchas cosas de hablar, pero tal vez podemos ver otro día. Todavía podemos darle un ratito más. Cuéntenos qué más tienen. Bueno, nosotros tenemos de allá el proyecto se fue creciendo y creciendo. Entonces sembramos una naranjilla que traemos de Colombia. Y entonces se lleva a la misma gente, los ya grandes y todo, a que conozcan y cojan y vean todo lo que hacemos en la finca. Tenemos senderos, camping. La gente viene a acampar y les hacemos desayuno. También tenemos la casita al árbol. Tenemos muchas cosas ahí. ¿Y esa casita al árbol es como para quedarse a dormir? No. ¿O es nada más como para chicos. Subirse? Como para jugar? Este proyecto es más basado en niños. En niños, digamos, para fiestas de cumpleaños, giras educativas, proyectos de más basado en niños. ¿Y qué tal esa recepción de los niños? Porque yo he tenido experiencias con niños que nosotros en la finca estuvimos un tiempo llevándolos también a coger moras y duraznos y demás. Y a mí me parece una experiencia riquísima. No, eso es lindísimo porque todos, granjero, Beto, granjero, Beto. Entonces algo, y eso me encanta a mí. Los ponemos a sembrar, tenemos un proyecto, digamos, ellos llegan y les enseñamos lo que es el compost, ellos se agarran la tierra, ya les expliquemos que la popó, entonces ya todo es, que ya es compuestas. Ellos son como muy sorpresibles, ¿verdad? Sí, pero no saben, los chicos no saben. Claro. No saben, los ponemos a estilar, a cortar el pelo a las ovejas y todo para que vean de dónde viene a ordeñar una cabra, de dónde sale la leche. No saben, hay chicos que no saben y que aquí estamos de campo, ¿verdad? Claro, y eso que Pérez Celedón todavía es un pueblo rural, pero ya... Sí, yo creo que es algo que viene pasando muy a nivel global, que en las ciudades la gente está tan acostumbrada a que la manzana la sacan de una bolsa y que la leche viene de una caja y que muchos de estos alimentos vienen ya procesados y empacados, que la gente perdió la noción. Eso es lo que tratamos nosotros de explicar a la gente, de dónde salen. Vamos a coger la mora, vamos a hacer el fresco, los ponemos a hacer el fresco. Ahora estamos haciendo un horno de barro para traerlos a hacer pan y ellos que lo hagan y hacer lo un hagan. bizcocho con la misma leche que se todo, ¿entendés? Todo eso. Tenemos varios proyectos grandes pero poco a poco vamos creciendo. ¿Y hospedaje, solo camping? Solo camping, vamos a hacer unas cabinitas y toda la cosa, pero tenemos otros proyectos ahora ahí adelante que vamos creciendo poco a poco. Antes de que empezáramos a grabar me contabas de un jugo de naranjilla que están procesando y exportando. Ese es un proyecto, cuando estábamos ahí, yo anduve buscando a ver qué podíamos sembrar y por ahí conseguí un amigo que tenía un armácigo de naranjilla colombiana, se llama Lulu Larga Vida, y sembramos casi como 4 hectáreas de eso, y la producimos y el mercado aquí, todo, digamos, en todos los supermercados de aquí de Pérez la vendimos, en San José, en varios. También vino un señor de España. Hicimos una exportación para España de tamaño grande y en eso, digamos, ¿cómo te explico? Hicimos porque nadie sabía de la naranjilla, de la naranjilla criolla. Aquí en Costa Rica mucha gente llama naranjilla, fuera de Pérez Celedón, pero por lo menos yo conozco gente como de Alajuela, hacia el occidente, toda esa parte, que para ellos una naranjilla es un limón mandarina. Y en todas partes, pásame una naranjilla o yo como una naranjilla, yo no veo naranjillas aquí. Aquí hay una mandarina, si quieren, porque aquí en Pérez les decimos mandarina al limón mandarina. Y en Costa Rica mucha gente, hay un montón de gente que le llama naranjilla a ese cítrico, pero esto no es un cítrico. No es ni parecido. Viene siendo como un tomate. Es familia tomate, es familia tomate. Esa semilla nosotros, bueno, aquí en esta zona del lado de la S, siembran por ahí la criollita. La criolla es un poquito más pequeña y mucha plaga. Esa ya es una naranjilla ya mejorada, ya más o menos de que puede pesar unos 250 gramos cada una. Como el tamaño de un aguacate. Algo así. Nosotros hicimos eso, vino una gente de España y
y vinieron a ver los vinos que hay aquí subiendo también, Ajá. y ellos andaban viendo a ver qué podían hacer para una universidad, un proyecto de ellos. Ok. Y aquí les gustó lo de la naranjilla, y como a los 3 meses nos llamaron que si teníamos 6,000 kilos de naranjilla para hacer ese proyecto. El proyecto de ellos era Claro, hacer... para mañana. Sí. Pero nosotros teníamos un proyecto, teníamos mucha naranjilla sembrada Ajá. y gracias a Dios no sé cómo nos contactaron y todo salió bien. Hicimos la exportación. La exportación fue deshidratada. La Ok. mandamos a Cariare de Guapiles, ahí la deshidrataron. Eso es como una deshidratada, es como una... Como cuando deshidratan el Una- tomate cherry, es correcto, que lo sí. secan nada más. Es secados, eso, digamos, imagínate que si de esos 5,660 kilos, de 5,000 esos kilos. 5,000 kilos, ni la mitad ya es comido, porque eso es pura agua. Ujú. Eso va como una galleta, como una papa tostada, Como una sacar papa. nada más como una pasa, pues. Sí, sí. Como viene siendo una pasa Sí, que el es proyecto una de uva ellos deshidratada. era llevar eso destilado. Tiene un olor riquísimo. Usted huele la naranjilla, es un olor Ujú. delicioso. Sí, es un olor fuerte. Ellos en la última destilación de una sigra allá en España, en España, en la última destilación lo meten en un balde y en un estañón de esos de madera grandes y ellos metían ahí la naranjilla, entonces le daba un sabor a naranjilla, un olor, un sabor. Entonces ellos, y era para una feria mundial de frutas que había Hacían en España. una sidra, la que Una hacen de sidra. uva comúnmente, Sí, digamos. por aquí está el envase que hicieron. Muy bonito porque venía todo el Cerro de la Muerte y digamos, se viene el mapa de Costa Rica y el mapa de España y se Ujú. ve dónde viene Tal vez, más bien, ahora si tienes una foto, ahora te la nos la pasamos. pasas y en Ok. edición tal vez la podemos poner por ahí. Ahora la ponemos por ahí también. Y la sacaron eso y fue un éxito. Sacaron 5,000 botellas de sigra de eso. Y ahorita nos están llamando para otra exportación pedido. más grande, otro Ay, pedido qué bien, grande. qué bien, qué bendición. Es una bendición porque le damos trabajo a todo mundo. Y Ujú. aquí lo mismo al pueblo y nosotros ahora tenemos un proyecto de naranjilla ahí. La bajamos un poco porque nos vieron en la finca nosotros sembrar. Y todo el pueblo sembró por ahí, metían en la finca en la noche a robarse las frutas y hacían semilleros y sembraron ahí y se bajaron el precio. Entonces, es que, puña, qué difícil con la gente, ¿verdad? Pero ahí Pues, vamos, ahí vamos. así pasa. Es una de las desventajas del libre mercado, pues. Sí, haces una sodita aquí y te sí. ponen otra a la par porque Sí, esta te va sí, muy sí. bien. Sí, Pero sí, no sí. importa, para todos hay que darles de comer. Sí, por dicha están saliendo estos productos innovadores que si funcionan y tienen éxito en el mercado, más bien probablemente sea poca la naranjilla que hay sembrada para abastecer. Sí, pero digamos, son frutas como exóticas o Ujú. unas frutas, puede ser, digamos, igual cuando yo empecé con el cordero, es alguien que, el cordero nadie lo come, el que comía Sí. era comida oveja. Sí. El cordero es menos de 6 meses. Ok. Eso se llama cordero, es muy Ajá. importante, porque dice, voy a comer oveja. No, oveja es la mamá, ya es la reproductora. Cordero es menos de 6 meses. Menos de 6 Lechón, dándole mamar. Y hay muchas cosas que después otro día podemos hacer también, porque de la Ujú. finca producimos mucho y, digamos, es mucho que ha ido creciendo, pero Ujú. hoy estamos contando todo lo que se hizo. Todo Pero sí, tratando de porque resumirlo. A veces para aquí- estas historias media hora es muy poco tiempo. Sí, Pero ya como para ir cerrando, me llamó mucho la atención algo que nos enseñaste hace un rato y es que no tienen la naranjilla por aquí y las ovejas por aquí, sino que complementan todo, ¿verdad? Esa Correcto. es la idea de una ecogranja, pues, ecogranja, que, sí. que los animales y las plantas conviven en un ecosistema, porque, por ejemplo, una oveja, un cafetal, Dios guarde, ¿verdad? No, pero sí la nunca- usamos, sí la usan. o sea, me refiero a que es el pensamiento más común de que no, tenemos solo el cafetal o tenemos solo el cultivo, Es correcto. pero ustedes tienen todo, sí. esto que hace, por ejemplo, una oveja en la naranjilla. ¿Qué les beneficia? Nosotros toda la maleza
digamos, en la mora, pues, son poquitas matas. Bueno, la mora aquí la sembraron todas por todos lados en la montaña. Nosotros la tenemos sembrada en líneas y amarrada, entonces la gente entra por este lado y coge por este lado y coge por este, como sí, como una calle de café. Como una calle de café. Y eso la gente por ahí, eso nunca sirve, nunca de eso, sí. son que sí, nosotros estamos trabajando la mora de la misma manera. Sí, entonces en calles, ahí son en menos de ¿qué puede ser? De media manzana, lo que tienen ellos en un montón, claro, nosotros cogemos ahí 20, 30 kilos en un pedacito. Sí, la cosa es ordenarse y saberla trabajar, ¿verdad? Y los animales entonces ayudan al ellos control limpian y tienen todo. Aves, por ejemplo, como gallinas o patos, también, sí, son muy buenos para controlar insectos. Los gansos y todo anda suelto por ahí. El día digamos, que llegan la gente, sí están en corralitos para que los vean y no anden por todo lado ahí, pero digamos, en el día todo anda suelto. Perfecto. Don Alberto, ha sido un verdadero placer tenerlo por acá. Claro. Muchísimas gracias. Qué historia más bonita, qué bonito proyecto tienen ahí. Ojalá puedan visitarlos, ojalá puedan ir y darse una vuelta. Ya saben cómo contactarlos. Acá en la descripción vamos a dejar enlaces a todo, el número de teléfono va a aparecer por ahí y también los enlaces a las redes sociales. Recuerden seguirnos en YouTube. Si están escuchando esto en YouTube, denle suscribir, no sean vagos, ahí campanita y un like, porque eso nos ayuda a que el proyecto siga existiendo. Síganos en Instagram y en Facebook y muchísimas gracias por ver. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias.